Vamos a saludar juntos, ¿les parece? A Juan Carlos Martínez. Él es un médico argentino que trabajó hasta marzo en el campo de refugiados más grande del mundo, en Bangladesh. Pertenece a Médicos Sin Fronteras. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Juan Carlos, para aquellas personas que no saben del todo qué significa Médicos Sin Fronteras, ¿le contás a nuestros oyentes? Sí, Médicos Sin Fronteras es una organización sin fines de lucro, es una organización humanitaria apuntada hacia el aspecto medicinal y humanitario. Entonces, en Médicos Sin Fronteras es una organización que a nivel internacional nuclea personas de diferentes nacionalidades y las envía a lugares lugares que se encuentran en conflicto. Estos conflictos pueden ser de muchas razones, y Médicos Sin Fronteras manda un equipo a estos lugares para que trabajen en estos lugares para mejorar la salud principalmente, integrada con otras áreas. Entonces básicamente es eso, es una organización internacional que se centra en el aspecto humanitario y en el aspecto de salud en poblaciones vulnerables. Perfecto. ¿Cuáles son las últimas tareas que te tocó realizar, Juan Carlos? Bueno, yo las últimas tareas que estuve haciendo, yo ingresé a Médicos Sin Fronteras hace 3 años. Médicos Sin Fronteras tiene un sistema en el cual uno ingresa, pero no tiene un contrato absoluto, digamos, sino que ingresa, entra y sale. Y yo lo último que hice estuve en Bangladesh 7 meses, hasta marzo de este año, y yo trabajé ahí como pediatra. Estaba encargado de una sala de pediatría, una sala de neonatología, era el supervisor del hospital de todos los tratamientos de pediatría y actuaba como una suerte de supervisor, ¿no? Nosotros capacitamos al personal mientras lo supervisábamos, que trabajaban mientras trabajaba el personal en el hospital, nosotros lo supervisábamos con los protocolos que nosotros tenemos de Médicos Sin Fronteras para organizar la estructura hospitalaria en esa zona. Entonces en Bangladesh yo trabajé en este campamento que estabas nombrando, tuve 7 meses como el médico pediatra de esa zona, de esos campamentos, digamos. ¿Cuáles son las tareas específicas que Médicos Sin Fronteras pueden hacer en el marco de esta pandemia? Por caso, ¿pueden desarrollar alguna tarea en Argentina o son por lo general misiones internacionales, Juan Carlos? Sí, esto depende un poco. Generalmente Médicos Sin Fronteras lo que hace es un análisis de cómo ingresar a un país. Si el país tiene una infraestructura que puede sostener las situaciones, la situación en la que se encuentra, generalmente no interviene. Generalmente Médicos Sin Fronteras interviene en los lugares en donde la infraestructura es tan pobre que el sistema colapsa. Como nosotros vimos en el coronavirus en el mundo, que el sistema empezó a colapsar, esto pasó porque todos los sistemas de todo el mundo colapsaron. Pero en estos países, con conflictos o con guerras civiles o con ciertas situaciones que se dan, colapsan los sistemas de salud en ese país. Entonces Médicos Sin Fronteras generalmente ingresa a esos países donde colapsa el sistema de salud. Por suerte nosotros en Argentina tenemos un sistema de salud fuerte, público, universal, gratuito, y este sistema público absorbe la mayoría de estos problemas. Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras dio mucho apoyo en coronavirus en Brasil, porque había colapsado un poco más el sistema que en Argentina. En Argentina, por el momento, el sistema no está colapsado, entonces Médicos Sin Fronteras no tiene, digamos, esa necesidad moral de ingresar. Y mismo Médicos Sin Fronteras ahora con el gobierno de Argentina, y también discuten si es necesario ingresar o no a Argentina. Entonces las tareas que hace Médicos Sin Fronteras en las pandemias principalmente es dar apoyo a la infraestructura del país, o a la infraestructura de un lugar, y concentrarse en las capacitaciones específicas relacionadas con la patología en cuestión, o sea, en este caso, el coronavirus, ¿no? Entonces, en los países en donde la estructura no funciona bien, o la parte teórica del fundamento de los tratamientos de coronavirus no funciona bien, ahí es donde ingresa Médicos Sin Fronteras para dar apoyo técnico y de supervisión en estos lugares. Entonces, en Argentina, como tiene un sistema fuerte, no sería tan necesario, digamos, que ingrese, porque se concentra principalmente en las poblaciones más vulnerables a nivel mundial, ¿no? Y si lo comparamos a Argentina a nivel mundial, no estamos en el último lugar a nivel de salud, entonces estamos bastante lejos. Entonces, por el momento, digamos, no sería necesario que ingrese Médicos Sin Fronteras a Argentina porque el sistema de salud se encuentra funcionando correctamente. Don, ¿hay en estudios? Sí, Juan Carlos, a nivel pediatría, ¿qué encontrás en el mundo como cosa común o como cosa no tan común respecto de las patologías de los chicos en las situaciones en las que te toca intervenir? Bueno, las patologías en el mundo difieren un poco de la región.
hay regiones que tienen patologías endémicas. Entonces, si te hablo del general de pediatría, yo creo que en todo el mundo se debe ver bastante, o en los lugares donde trabajan Médicos Sin Fronteras, que son lugares en desarrollo, se ve bastante diarrea, diarreas, ¿no? Enfermedades infecciosas o diarreas agudas, diarreas crónicas, infecciones en piel, infecciones respiratorias agudas, respiratorias que pueden ser una neumonía, una bronquiolitis, bueno, y ahora también coronavirus, y dependen, estas poblaciones dependen en qué región estén, pueden tener patologías agregadas. Por ejemplo, en África es muy prevalente la malaria. Ahora en Bangladesh, yo estuve trabajando en África, en Angola y en Guinea-Bissau, donde teníamos muchos pacientes con malaria. Entonces era una patología predominante en estas áreas. Después en Bangladesh no había muchos casos de malaria, pero teníamos meningitis, por ejemplo. En otros lugares teníamos sarampión. Entonces, dependiendo del área geográfica, a veces las patologías son un poco distintas. Esas patologías en estos países en desarrollo, nosotros las llamamos en Argentina enfermedades tropicales, son enfermedades que estudiamos pero que no las vemos, muy concretamente, pero en Médicos Sin Fronteras, en los lugares donde trabaja, se ven estas enfermedades endémicas que se llaman, donde está, bueno, malaria, ébola, sarampión, etcétera, etcétera. Entonces, las patologías en el mundo se distribuyen principalmente a aquellas patologías que son comunes de pediatría, que principalmente de vuelta son diarreas agudas, enfermedades respiratorias, meningitis, infecciones de piel, y por otro lado, dependiendo del lugar, hay patologías características de cada zona. Ahora, entonces, Juan Carlos, nosotros hoy en el mundo, y cualquier habitante está preocupado por estas medidas profilácticas que tienen que ver con el tapabocas, con el lavado de manos. ¿Cómo convive un Médico Sin Fronteras en la situación en la que vos solés convivir y en situaciones virales y endémicas habituales? En el trabajo de ustedes, lo que hoy para nosotros es rarísimo, para ustedes es habitual, imagino, ¿no? Sí, o sea, en la escala del coronavirus es algo que nos sorprendió a todos, ¿no? Pero como decís, nosotros en los lugares donde vamos, yo por ejemplo en Bangladesh, nosotros tuvimos un brote de sarampión. Y esto nosotros lo consideramos como una epidemia, ¿no?, en la región. Entonces hicimos todo el tratamiento profiláctico para esto. Yo creo que uno de los puntos más importantes que nosotros como población, como sociedad tenemos que entender es que estas medidas de prevención, el tapabocas, lavado de manos, son medidas que son universales para diferentes patologías. Entonces, si nosotros como población las incorporamos, sea coronavirus, sea cualquier otra patología, eventualmente vamos a tener menos riesgo de contagio de otras patologías. No digo que usemos siempre el tapabocas, ¿no?, porque estoy variando, pero por ejemplo el lavado de manos es algo que nosotros insistimos mucho. Y en estos países en donde no hay lavados de manos, encontramos la manera de tener un punto de agua. A veces teníamos un balde que lo dábamos vuelta, le poníamos una canilla y un jabón colgado con una soguita en una red, en una entrada de un hospital que estaba hecho de madera de bambú, y la gente cada vez que entraba y salía pasaba por ese balde y el balde lo íbamos rellenando con agua. Y eso lo hacíamos antes del coronavirus, porque estas medidas son universales, digamos, son medidas de salud universales que pueden generar algunas molestias, pero también son medidas que nos protegen contra un montón de patologías. Entonces ahora específicamente con el coronavirus, como no se sabe mucho, la recomendación obviamente es seguir las pautas que los organismos internacionales nos dicen, pero también tener en cuenta que estas maneras de protegernos eventualmente nos protegen de otras cosas. Yo creo que eso sería un poquito el mensaje, ¿no? Porque el coronavirus va a terminar, pero estas herramientas las podemos seguir usando para promover la salud, que eso es lo importante también que quede, ¿no?, un poco de esta pandemia. Uh-huh. ¿Azul? No sé si te respondió, si fui por ahí. Sí. Absolutamente, genial. Juan Carlos, yo acá estoy leyendo que vos tenés 33 años, o sea, sos una persona muy joven, fuiste 34, sí. Ahí, cumpliste años. Sos una persona muy joven, estuviste a cargo de muchas responsabilidades en un país que no conocías, con un idioma distinto. Mi pregunta es, ¿cómo te apoya la organización en todo esto, Médicos Sin Fronteras, digo? Bueno, Médicos Sin Fronteras, como te decía, no es que tenés un contrato continuo, ¿no? Sí. Vos tenés un contrato que generalmente es por misión. El apoyo que da Médicos Sin Fronteras es un apoyo bastante integral. A mí me parece muy interesante porque da un apoyo económico. Nosotros vamos a trabajar y tenemos un sueldo que nos depositan en nuestra cuenta, pero al mismo tiempo nosotros siempre la sensación de cuando vas a trabajar a las misiones es que vos llegás y estás trabajando. No te tenés que preocupar ni por la comida, ni por el lavado de la ropa, ni por tu alojamiento, ni por tu transporte. Vos tenés todo armado para que vos, en el momento que llegues, sos el médico pediatra del lugar y lo único que tenés que saber es la información de ese lugar y trabajar con eso.
Entonces, en ese sentido, da mucho apoyo Médicos Sin Fronteras porque toda la parte logística, de visas, de movimientos, de pasajes de aviones, todo lo tramita sin que vos tengas que hacer nada. Entonces, en los países en donde vamos, que pueden ser países súper complejos, no tenemos ningún problema. Entonces, eso ya es un punto a favor. Después, Médicos Sin Fronteras también, para nosotros, para los trabajadores, tiene apoyo psicológico. Nosotros podemos hablar con Médicos Sin Fronteras en las misiones. Posteriormente, cuando volvemos, nos llaman. Mismo que no tengamos contrato, con nosotros cuando volvemos después de la misión se termina el contrato, pero también Médicos Sin Fronteras da la opción de continuar, digamos, con un seguimiento psicológico, con un seguimiento de carrera, con un seguimiento a futuro. Entonces, esos son los apoyos que da Médicos Sin Fronteras a nivel médico, ¿no? O sea, la principal tranquilidad es que uno va y trabaja. ¿Y qué hay de la barrera del idioma? Bueno, el idioma, generalmente uno machea, uno está en un currículum, ¿no?, con sus características, y como es gente de todo el mundo, es gente que habla diferentes idiomas. Yo hablo inglés, portugués y español. Entonces, yo estuve en misiones donde se hablaba en inglés, portugués o español, pero hay misiones en donde se habla en francés, hay misiones en donde se habla en árabe. Depende de la zona y del proyecto. Entonces, por ejemplo, en Angola el proyecto era en portugués y los informes eran en inglés. En Guinea-Bissau el informe y los proyectos eran en portugués. En Etiopía trabajábamos en inglés. Pero el problema de los idiomas no es tanto el idioma de la misión o del proyecto, sino que cada lugar tiene un conjunto, unas poblaciones distintas o diferentes etnias, y estas etnias hablan diferentes idiomas. Entonces, por ejemplo, en Angola, en el norte, que estuve en Lundo, hablaban francés y hablaban otras lenguas, y en Guinea-Bissau había 10 tipos de lenguas. Entonces ahí necesitamos un traductor y todo el apoyo que obviamente también lo contempla Médicos Sin Fronteras, porque también tiene un abordaje bastante integral del paciente, con mucha comunicación, con mucha información hacia la comunidad. Entonces es muy importante que el idioma esté dominado y que el equipo lo conozca para poder comunicar bien lo que está haciendo, ¿no? Claro. Sí, lo perdimos definitivamente, ¿no? Sí, No, sí. acá estoy. Ahí está. Ahí está. Juan Carlos, muchas gracias por este contacto. Ha sido muy amable por conversar con nosotros y felicitaciones por tu labor. No, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Hablamos con Juan Carlos Martínez, es un médico argentino de Médicos Sin Fronteras, una institución muy querible y que trabaja verdaderamente bien.